Buenas tardes a todos y todas. Vamos con un par de minutos ya sobre el tiempo previsto y aunque se siguen incorporando participantes, vamos a empezar ya en esta segunda sesión del seminario IMUS dedicado a la modelización matemática de asuntos relacionados con la pandemia de la COVID. Y tenemos hoy 5 participantes que van a plantear, van a presentarnos eh, distintos aspectos de las matemáticas de la COVID. Algunos vienen del campo de la investigación operativa de la simulación o de la investigación operativa de la optimización o de la estadística o del tema de las ecuaciones. Sin más, voy a dar paso a nuestra compañera Marilo Jiménez Gamero, que va a moderar la primera parte de la sesión, que será el bloque de las 3 primeras. Por cierto, os aviso a todos y todas que estamos grabando las presentaciones y entonces si los autores, si los ponentes luego así nos lo permiten, las colgaremos en el canal de YouTube, igual que colgamos las de la sesión anterior, y que os animo a que cuando tengáis un rato, si os perdisteis la sesión anterior, que acudáis a nuestro canal YouTube y que allí os las encontraréis. Bueno, pues sin más, doy la palabra a Marilo Jiménez Gamero para que modere esta primera parte de la sesión. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Vale, gracias. Bien, pues recuerdo, bueno, primero para empezar, gracias a todos los participantes por haberse tomado la molestia de hacer una presentación, pero somos muchos y quiero recordar que las sesiones son de 15 minutos. ¿Vale? Entonces yo no voy a intervenir, pero pasados 15 minutos, si seguís hablando, sí voy a hacer una pequeña intervención para que vayáis concluyendo. Porque si no, luego esto va en detrimento de los últimos. Venga, entonces, sin más, damos la palabra al primer grupo, que viene de la Unidad Pública de Navarra. Cuando queráis, ¿quién es el speaker? Fermín. Soy yo, Fermín Mayor, el tercero de los autores. Buenas tardes, cuando quieras. Buenas tardes, gracias. Gracias, Emilio, y a todo el Instituto por la invitación a contar este modelo de simulación que hemos desarrollado con el fin de prever las necesidades de camas hospitalarias y también de UCI de la Comunidad de Navarra. Este trabajo lo hemos realizado investigadores de la Universidad Pública de Navarra en colaboración con profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra. Bien, por enmarcar el trabajo, hay que decir que se realizó a petición del Sistema Público de Salud de Navarra, que ya a principios de marzo había organizado un sistema para la recogida de datos para todos aquellos pacientes afectados por la COVID-19. Y utilizando esa información, lo que deseaban era predecir los recursos necesarios para atender a esos pacientes. Fundamentalmente, camas de hospital y sobre todo camas de UCI. Entonces contactaron con nosotros porque, bien, nos conocían de haber colaborado con ellos en otros proyectos sobre mejora de los servicios de salud. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues somos un grupo multidisciplinar que, bueno, nos dedicamos a la mejora de los servicios de salud utilizando métodos cuantitativos, principalmente enmarcados dentro del ámbito de la investigación operativa. Si alguien tiene curiosidad por los trabajos que hacemos, puede visitar esta página web del grupo. Algunos de los miembros, en la parte de la izquierda, tenemos investigadores de la Universidad Pública de Navarra, pero también de la Universidad de Valencia y Universidad de Zaragoza. Y en la parte de la derecha tenemos profesionales del Servicio Público de Salud Navarro, pertenecientes tanto a urgencias como a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, bien, el contenido. Primero, muy brevemente, presentaré qué es un modelo de simulación para todos aquellos que no estén familiarizados. A continuación,
presentaré cómo hemos construido este modelo de simulación, presentaré los resultados y unas conclusiones. Bueno, un modelo de simulación. Un modelo de simulación no es más que una representación del sistema real, que puede ser implementada en un ordenador y que es capaz de imitar el funcionamiento de ese sistema real. Se construyen para poder experimentar sobre el ordenador, en lugar de hacerlo con el sistema real. Se trata de una forma de obtener información sobre el sistema de manera segura. El objetivo es obtener información que al final influirá en las decisiones que se apliquen sobre el sistema real. Luego es importante el parecido entre el modelo de simulación y el sistema real. Bien, cuanto más complejo es el sistema bajo estudio, más útil resulta el uso de los modelos de simulación. Y eso... Aquí, vale. Decía que esa complejidad la podemos ver en los sistemas de salud. Son complejos porque poseen muchos elementos que se interrelacionan entre sí, existe aleatoriedad, variabilidad, evolucionan en el tiempo, pueden tener muchos objetivos, existen relaciones no lineales y, sobre todo, es difícil de prever las consecuencias de las decisiones que se puedan adoptar, que pueden entrañar riesgos para los pacientes. Por ello, el experimentar sobre los modelos de simulación. Vale. ¿Y qué componentes intervienen en la construcción modelo de simulación? Pues fundamental, el modelado matemático. Ese modelado matemático a veces puede requerir el análisis de datos para representar pues, elementos de tipo aleatorio. Posteriormente, también es fundamental la implementación computacional. Sin ordenador no tiene sentido. Esa implementación computacional puede incluir procesos de animación y visualización de resultados. Al final, el propósito es obtener datos que transformaremos en información útil. Vale, pues comenzamos con la construcción del modelo matemático. Primero, determinar claramente los objetivos del análisis. En este caso estaba bastante claro, porque era prever el número de camas de hospital y de UCI necesarias para los futuros pacientes de la COVID-19. A continuación, hay que determinar qué elementos son importantes para incluir en el modelo. Vale, también es sencillo en este caso. Vamos a considerar los pacientes de la COVID. También podemos considerar todos los pacientes en general y luego las camas tanto de hospital como de UCI. Esos elementos importantes los tendremos que describir a través de variables, procesos, etcétera. Por ejemplo, los pacientes tendremos que describir su proceso de llegada al hospital para el ingreso y también tendremos que ser capaces de describir los tiempos de estancia. Y importante también cómo se relacionan todos los elementos entre sí. Bueno, en este caso utilizamos un modelo básico de colas, porque bueno, los pacientes llegan al sistema de salud, están un periodo de tiempo y abandonan. Y es un sistema de colas en el que, en principio, no habría sala de espera. Hay que decir que en este sistema de colas los servidores son las camas. En este caso, habría 3 tipos distintos de cama, porque los pacientes pueden estar bajo hospitalización domiciliaria, hospitalización, vamos a llamarla regular en el hospital o en cama UCI. Bien, análisis de datos, como he dicho, es necesario, en este caso fue muy importante, para 2 aspectos, para estimar cómo van a llegar en el futuro los pacientes COVID y para estimar los tiempos de estancia en el hospital. Para ello, utilizamos tanto registros administrativos que nos serán facilitados diariamente a nivel de paciente, como opinión también de los gestores y profesionales. Bien, comenzamos con el primer aspecto, el proceso de llegada de pacientes. Bueno, utilizamos para modelar esas llegadas curvas de crecimiento poblacional
tipo Gompertz. Tienen esta expresión, tenemos aquí, donde H mayúscula de T representa el número, por ejemplo, de pacientes que se han infectado en el tiempo T o el número de pacientes que han ingresado en el hospital hasta el tiempo T. Este modelo depende de 3 parámetros, H mayúscula sub T, que representa el máximo de pacientes hospitalizados, tenemos un parámetro que es una tasa de crecimiento y otro parámetro H0 que representaría el número de pacientes hospitalizados en cierto instante de tiempo. Bien, si conocemos esa curva, entonces el número de pacientes que van a llegar al hospital en un instante de tiempo T sub I más 1, en un día, por ejemplo, T sub I más 1 del futuro, lo vamos a simular del siguiente modo. Calculamos la diferencia entre H sub T I más 1, el día I más 1, y las llegadas en el día I, y la diferencia lo consideramos como el número medio estimado de llegadas para ese día. Y a partir de ahí simulamos el número de pacientes que van a llegar utilizando una distribución de Poisson. Bien, de ese modo simulamos. ¿Cómo ajustamos esa curva Gompertz? Pues la podemos ajustar por mínimos cuadrados a partir de los datos que tenemos, pero sobre todo al inicio de la pandemia no suele haber datos suficientes. Por ello, a veces lo que teníamos que hacer, y permitimos en el modelo de simulación, fijar uno de los parámetros, por ejemplo, el máximo de la población que va a ser infectado, y fijando ese parámetro estimamos los otros. O podemos ajustar mediante procedimientos indirectos. Por ejemplo, la población de contagiados, que hay más datos y a partir de ahí un porcentaje que ingresan. O esa población de contagiados puede pertenecer a un ámbito geográfico mayor, por ejemplo, a nivel de toda España, y a partir de ahí aplicar un factor geográfico para rescalar de España a Navarra y de contagiados a ingresados. En fin, distintas posibilidades. Se ha hecho esto grande, yo lo estoy viendo. Eso, mejor así. Bueno, esto es una captura de la pantalla donde se permitía introducir todos estos parámetros. No voy a entrar en detalles, limitación de tiempo. Lo mismo ocurría en el caso de la UCI, también se podían determinar esos parámetros, distintas formas de estimar la curva para el patrón de llegada de pacientes. Y el siguiente aspecto importante es, bueno, estimar cómo se produce ese flujo de pacientes a través del hospital. Entonces, tiempos de estancia en el hospital. Tiempo de estancia de hospitalización en una cama regular, o bien en domicilio o bien en el hospital, es sencillo, a partir de los registros que nos proporcionaba el hospital. Tenemos fecha de ingreso, fecha de alta, bueno, tenemos el tiempo de estancia y a partir de esos datos, pues ajustábamos las distribuciones de probabilidad. Sí que hay que llamar la atención que los datos, sobre todo al inicio, estaban fuertemente censurados a derecha, porque muchos pacientes habían ingresado, pero no habían sido dados de alta. Entonces, realizamos análisis tanto de tipo no paramétrico, utilizando estimador Kaplan-Meier, como por máxima verosimilitud para ajustar una distribución de probabilidad que a la postre será la que utilicemos para simular los tiempos de estancia de todos aquellos pacientes que a su vez hemos simulado con las curvas de crecimiento Gompertz. Aquí, por ejemplo, podemos ver, o vamos a verlo con el siguiente ejemplo mejor, la fuerte censura que existe en los datos. En el caso de estimación de los tiempos de estancia en UCI, pues sería similar, pero un poquito más complejo, porque, claro, los pacientes que ingresan en la UCI, bueno, primero, no son todos los pacientes que llegan al hospital, por lo tanto, hay que estimar una proporción de pacientes que van a ser ingresados en la UCI. Luego, de los pacientes que al final sean ingresados en la UCI,
hay algunos que ingresan directamente y otros que primero permanecen un tiempo en el hospital y luego son ingresados. Y de la UCI pueden volver al hospital o salir de la UCI porque han fallecido. Bien, eso hace que tengamos que estimar pues, más componentes aleatorias. Pero también se realiza fácilmente a partir de los datos. Por ejemplo, con fecha 7 de abril, pues estimamos que el 10% de los pacientes son ingresados en UCI, el 30% de ese 10% lo hace directamente, que el tiempo de estancia hasta que se ingresa en UCI es una Weibull con estos parámetros y la estancia en la UCI también es esta otra Weibull. Y lo que quería llamar la atención, por ejemplo, aquí el 7 de abril, cuando se llevaba ya 40 días de pandemia, únicamente 43 pacientes habían sido dados de alta y 89 todavía seguían ingresados. ¿De acuerdo? Me refería de una censura a derecha muy fuerte. Vale. Todo este modelo de colas, junto con la simulación del patrón de llegadas y los tiempos de estancia, se organizan en un modelo de simulación de eventos discretos que lo hemos programado en Python. Y aquí sí que quiero llamar la atención a que el modelo de simulación, en este caso, se utiliza para estimar el estado transitorio del sistema, porque normalmente los modelos de simulación se utilizan para conocer cómo funciona un sistema en su estado estacionario a largo plazo, ¿no? Con un horizonte largo de tiempo. Pero aquí eso no tiene sentido, sino que la utilización es para estimar lo que va a pasar en los siguientes instantes de tiempo, en los siguientes días. Claro, esto es más complicado. ¿Por qué? Porque exige partir del presente, describir exactamente cómo está el hospital en el presente y evolucionarlo. Por ejemplo, necesitamos conocer cuántas camas están ocupadas el día actual, cuándo han ingresado esos pacientes y terminar de simular el tiempo de estancia de los pacientes que ya están ingresados. Esto añade complejidad al modelo de simulación por esta función de estimación del estado transitorio. Bien, los resultados. Aquí vemos datos, que es lo que nos facilitaban. Por ejemplo, esto es la secuencia de datos diarios positivos y la secuencia de pacientes hospitalizados. A partir de esas secuencias se van estimando las curvas de crecimiento Gompertz. Aquí tenéis los puntos negros, serían la serie de datos registrada y cómo en distintas fechas de tiempo vamos estimando distintas curvas. Las más externas corresponden a estimaciones realizadas el 16 de marzo. La azul es a finales de marzo y la verde es ya una estimación del 4 de abril. Vemos cómo nos vamos aproximando. La previsión realizada el 16 de marzo, pues bueno, vemos que a corto plazo, esta sería el número de camas de hospital, la predicción, estas tres curvas, con digamos, la estimación más probable y unas bandas de confianza, vemos cómo, bien, al principio se ajusta, pero luego nos fuimos bastante largos. Sin embargo, con las camas UCI, pues más o menos lo hicimos bastante bien. ¿Por qué nos fuimos aquí? Aunque no tiene tampoco mucha importancia, a corto y vamos prediciendo bien. Pues porque también fue cambiando, y eso lo fuimos aprendiendo con el desarrollo del proyecto, fue cambiando la forma en el que el tiempo de estancia de los pacientes en el hospital, y lo tuvimos que ir adaptando, porque los médicos iban conociendo mejor cómo tratar a los pacientes. ¿Vale? Aquí tenéis esas estimaciones en distintos instantes de tiempo. Esto ya es más avanzado. Siempre la curva verde es la realidad y las otras tres bandas nuestras estimaciones. El 26 de marzo, el 29 de marzo, el 1 de abril, el 4 de abril, que ya habíamos pasado el pico de camas hospitalarias, no así el de UCI. ¿Vale? Pero vemos que, bueno, no está mal. Y, en todo caso, estas previsiones fueron muy útiles para la dirección del hospital porque
tenían preparados proyectos de instalar hospitales de campaña y de habilitar nuevas UCIs, que conlleva un costo bastante alto, y en función de estas predicciones, pues iban a ponerlo en marcha o no, porque eran capaces de montar un hospital de campaña en menos de 72 horas. Entonces, realmente ese era el tiempo que querían conocer la previsión de camas necesarias. Bueno, el modelo de simulación... Sí, esta es la última. El modelo de simulación hemos visto cómo utilizarlo online, también se puede utilizar ahora offline, pues probando distintos escenarios de futuras pandemias. Ya como conclusión, pues bueno, pues que hemos visto que el modelo de simulación se ha convertido en una herramienta útil, permite capturar detalles del sistema real que otros modelos no, y además su enfoque mecanicista pues hace que el que va a utilizar el modelo de simulación lo pueda comprender, pueda depositar confianza en los resultados, y eso facilita su utilización en la práctica. Eso sí, el desarrollo de este tipo de modelos, pues tenemos que implicar al decisor, que nosotros lo hicimos, y requiere pues grupos de trabajo interdisciplinares. Y con esto doy por finalizada la presentación. ¿Cualquier pregunta? Muchísimas gracias. No he visto manos levantadas. A ver. Fermín, ¿tú has visto manos? Sí, Emilio. Emilio, venga, sí, Emilio. Fermín, a mí me has dejado fuera de juego con eso de que los médicos iban aprendiendo y por lo tanto iban cambiando los tiempos de tratamiento, por decirlo así. Eso estadísticamente, ¿de qué estamos hablando? De que no tenemos una muestra aleatoria simple nunca más, ¿no? Bueno, en este caso es que no es una muestra aleatoria simple, vamos a ver, es un fenómeno que va variando a lo largo del tiempo, el tiempo de estancia de los pacientes. Los que ingresaron al principio, los primeros días de mayo, hasta, yo diría, hasta el 20 y tantos de marzo, pues les cogió como de nuevas a los médicos. Entonces, pues lo que observamos eran unos periodos de estancia en el hospital, vamos a llamarlos ahora, más largos de los que luego observamos. A finales de marzo, pues probaron tratamientos que eran más eficientes, conseguían estabilizar antes a los pacientes y, por lo tanto, acortar los tiempos de estancia, tanto en hospital como también reducir el porcentaje de pacientes que necesitaban ingresar en la UCI. ¿Vale? Eso fue por cuestiones clínicas, de aprender a tratar mejor a los pacientes, ¿no? Encontrar mejores tratamientos. Vamos, yo no soy médico, no entiendo, pero esa es la explicación que me dieron. Y por eso el modelo de simulación predecía muchas más camas al principio, desde el 16 de marzo, porque contaba que todos los pacientes iban a estar... pues una distribución de probabilidad con los parámetros estimados con los pacientes al principio. Porque hay que decir que cada día recibíamos un fichero de datos y cada día estimábamos de nuevo todas las distribuciones de probabilidad. Muchas gracias, muy interesante. Yo tenía una pregunta, pero no quiero alargarlo mucho, simplemente... ¿por qué habéis cogido esos dos modelos? Habéis cogido dos modelos paramétricos, el Gomper y la Weibull. Bueno, aparte Vale. de la Poisson. Sí, el Gomper sí que lo elegimos, porque el Gomper, digamos que tampoco conocíamos mucho sobre modelos epidemiológicos, estuvimos mirando, y una de las firmantes, que es médico, está haciendo la tesis en la UCI, pues dijo que ella había visto la aplicación de los modelos Gomper y que, bueno, se ajustaban bastante bien al crecimiento de pandemias. Entonces, pues tampoco tuvimos mucho tiempo, porque este modelo de simulación lo tuvimos que desarrollar en 2 días y medio, vamos, en un fin de semana. Entonces tampoco contrastamos resultados. Y en cuanto a la Weibull, sí que es la que mejor se ajustaba. O sea, sí que probamos modelos log normales, Weibull, exponenciales,
pues todo el conjunto de distribuciones que teníamos a nuestro alcance. Y la Weibull pues mostraba buen ajuste. Al final la lognormal funcionaba un poquito mejor, sobre todo en la UCI, pero al principio pues la Weibull se ajustaba bastante bien y hicimos los cálculos así. Y cuando dices que lo haces por mínimos cuadrados, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A que minimiza la distancia entre el valor de Kaplan-Meier y la curva Weibull? No, por mínimos cuadrados es la estimación de la curva Gompertz. ¿Vale? Vale. Kaplan-Meier nada y máxima verosimilitud para las distribuciones de estancia. Distancia con datos censurados, entiendo, ¿no? Sí, con datos censurados. Eso es fundamental. Claro, claro. Vale, pues muchísimas gracias, Fermín. Mira, como la semana pasada no podemos aplaudirte, pero date por aplaudido porque no podemos hacer ruido. Muchísimas gracias y Vale, a pasamos al vosotros otra vez. siguiente. Es un grupo de la Universidad de Granada, Víctor, Ricardo y Marina, y creo que habla Ricardo, cuando quieras. Ricardo, te recuerdo que pasados 15 minutos te voy a interrumpir para recordarte que tienes que terminar. De acuerdo, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, me gustaría agradecer a Limus y a Emilio por esta iniciativa y por habernos invitado a participar. Y bueno, como han dicho, soy Ricardo Gasque, soy estudiante del doctorado de Matemáticas por la Universidad de Granada y vengo a presentaros nuestro trabajo de una redistribución y reparto de los equipos sanitarios durante la crisis del COVID o en la crisis, ¿no? Lo estamos realizando mediante, junto con Víctor Blanco y con Marina Leal, ambos integrantes de los institutos de matemáticas de Sevilla y de Granada. Y bueno, nuestro trabajo comenzó un poco porque empezamos a ver que el coronavirus se estaba extendiendo a través de todo el mundo y que estaba llegando a todos los países. Y en el proceso este del famoso aplanar la curva con el que empezamos a escuchar al principio de la crisis, vimos que estaban intentando no saturar la capacidad del sistema sanitario y sobre todo debido a una falta de recursos, no solo de materiales, sino también en cuanto al personal sanitario que había en ese momento. Con esta intención de aplanar la curva para evitar el colapso, se tomaron ciertas medidas que, en nuestra opinión, pues fueron hasta cierto punto improvisadas. Algunas de estas medidas fueron como discriminar pacientes a la hora de los cuidados intensivos a través de la edad. Otras de las medidas fueron como enviar respiradores de hospitales privados a hospitales públicos sin tener unas predicciones fiables de si iban a ser necesitados o no, o incluso también empezaron a enviar respiradores entre comunidades autónomas. Aquí os ponemos ejemplos de algunos recortes pues, de Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura que enviaron a Madrid. Y otra de las medidas estas improvisadas que comentamos es que cuando ciertas comunidades autónomas comenzaron a comprar extractos, muchas del reparto de este extracto no se hizo a través del número de infectados de ciudadanos, sino que se hizo por la proporción de población que había en las ciudades o en las comunidades autónomas. Claro, nosotros pensamos que en estas situaciones de emergencia y sobre todo en esta situación del coronavirus, en las que la vida de los pacientes era lo más importante y se estaba realizando medidas improvisadas, creemos que el diseño de estrategia que es para compartir a lo mejor este excedente de stock que había en ciertos hospitales, ayudarían a reducir el impacto real que ha tenido el coronavirus en España. Es por eso por lo que nuestro objetivo es intentar proveer algunas estrategias eficientes para distribuir y repartir ese extra o ese excedente de material sanitario que había en algunos hospitales para satisfacer la demanda de los hospitales que tenían o estaban colapsados, ¿no? Con la intención de realizar un modelo que se ajustara a la realidad y
generalizar incluso algunas de los enfoques que habían salido recientemente, pues nos propusimos que nuestro modelo tenía que tener una serie de condiciones. Una de ellas es que, como sabemos, la demanda tenemos que meterle un poco de incertidumbre y tiene que ser estocástica a través del tiempo. Otra de lo que vimos al modelo, pues fue que íbamos a planificar a cortos periodos de tiempo y que esto fuera una herramienta de decisión del modelo. También teníamos que meterle como input del modelo una red que, bueno, que conectara todos los nodos del modelo, que son en nuestro caso los hospitales. Por supuesto, el número de envíos desde un hospital tiene que estar limitado y claramente, como estamos hablando, el modelo tiene que decidir de manera óptima pues cómo se distribuye y se comparte este excedente de stock que había en algunos hospitales a través del tiempo que habíamos estimado, ¿no? O que habíamos pensado. Pues bien, aquí os presentamos un ejemplo de una estructura de red que conecte los nodos y os presentamos un ejemplo en el que incluimos centros logísticos provinciales, y esto es debido a que hemos estado hablando con algunas autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía y nos comentaron de la existencia de centros logísticos provinciales en algunos hospitales y que claramente los centros logísticos está más que estudiado y justificado sus usos para una distribución óptima de lo que viene siendo los materiales en cuestión, ¿no? Aquí os proponemos que los distintos hospitales estén unidos al centro logístico provincial y los centros logísticos provinciales estén unidos a un centro logístico autonómico, ¿no? En este centro logístico autonómico lo podemos compartir los elementos con otras autonomías y también lo podemos compartir con un nodo central que quizás sea, pues, por ejemplo, para cuando hay una compra de material extra por parte del Estado. Claro, nosotros partimos un poco del ejemplo de Lucía, pero nuestro modelo es perfectamente trabaja bien con grafos que ajusten a la realidad de otras autonomías que no tengan estos centros logísticos. No obstante, como vemos más adelante, también se pueden decir qué hospitales pueden ser centros logísticos provinciales o incluso hacer centros logísticos provinciales de campaña que ayuden a esta distribución eficiente de los recursos. Pues bien, para modelizar y que el modelo funcione bien, tenemos que meterle una serie de requisitos al modelo y uno de ellos es que no podemos repartir todo el stock excedente que tenemos. Es decir, vamos a repartir un porcentaje de ese exceso. También vamos a limitar el número de envíos desde un hospital, la cantidad que se puede enviar en cada periodo, evidentemente tiene que ser limitado, que será el stock acumulado hasta ese periodo. Y por último, no vamos a permitir envíos bidireccionales entre hospitales. Sí, por supuesto, vamos a permitirlo en los centros logísticos, pero no podemos permitir que en un hospital reciba y mande en el mismo periodo. Así, lo que vamos a obtener es un programa matemático de esta forma. Vamos a tener una minimización de lo que viene siendo una función que mida la demanda no cubierta, y entiéndase por demanda no cubierta, pues falta de algún material, como por ejemplo vamos a seguir viendo a lo largo de la exposición, nosotros nos hemos basado en los respiradores, sujeto a las restricciones que hemos comentado anteriormente, y complejas enteras que será el stock que tengamos en cada nodo y el envío de un nodo a otro nodo. Si os fijáis, nosotros aquí no estamos minimizando ningún tipo de costes de tiempo e incluso de transporte. Eso es un poco diferente al modelado clásico de la programación matemática. Pero nosotros entendemos que en estas situaciones de emergencia esto es secundario, que lo importante no es minimizar el coste, sino minimizar la demanda de recursos. Un ejemplo de cómo sería una de nuestra programación para el caso determinista sería, pues, minimizar la demanda total no cubierta dentro del horizonte de tiempo con las restricciones que hemos comentado antes y sus variables. Este tipo de modelos lo que tenemos es una posibilidad de extenderlo. Nosotros vamos a considerar una extensión robusta para añadir esa incertidumbre a la demanda.
Para ello lo que vamos a crear es una variable aleatoria chi y vamos a suponer que tiene soporte finito, esto es que tiene un número de posibles realizaciones y vamos a denotar a ese conjunto de soporte finito como omega. Y por supuesto, la probabilidad de que ocurra un escenario pues cumplirá las propiedades de las probabilidades y su suma será 1, la suma de las probabilidades de todos los escenarios. Ahora aquí, con estas probabilidades, podemos minimizar varias funciones objetivo, pero siempre lo que vamos a intentar es encontrar una solución robusta que sea estable bajo todos esos posibles escenarios. Aquí, claro está, estamos hablando de probabilidades generadas por nosotros, pero podemos empezar a usar predicciones que los compañeros como los de la semana pasada estuvieron proponiendo. Un ejemplo de cómo sería nuestro programa anterior con el uso de las probabilidades de los escenarios sería multiplicándolo y sumándolo en todos los escenarios. Otra de las extensiones, como he dicho anteriormente, es incluir la posibilidad de que no haya centros logísticos en las comunidades o en las provincias. Entonces, deberíamos decirle al modelo que, bueno, que uno de los nodos, uno de los hospitales debe funcionar como centros logísticos provinciales. Entendemos que a lo mejor algunos hospitales de las provincias pues no pueden tener eso que les capacite ser centro logístico. Por lo tanto, hablamos de que se podría hacer centros logísticos provinciales o regionales de campaña, siempre y cuando para poder distribuir de manera eficiente y siempre que, claro, se adapte a los protocolos establecidos por cada servicio de salud, ya sea el provincial, autonómico, el nacional. Esto complica aún más el problema. Antes teníamos un problema complicado porque teníamos factores de incertidumbre, probabilidades estocásticas. El hecho de añadirle también la localización de los centros logísticos complica por el hecho de que tenemos que meter y añadir más variables. Y no solo variables, sino también restricciones. Ahora, un elemento digamos, de la provincia tiene que ser o tiene que funcionar como centro logístico e incluso también un elemento de la región o de la autonomía tiene que funcionar como centro logístico regional. Por último, os queremos presentar unos datos, pero antes de comentar los datos, tenemos que generar uno de estos. Nosotros nos hemos encontrado aquí muchos problemas de que públicamente no hay stock de ventiladores, perdón, de respiradores, entonces hemos tenido que estimarlo al final. La estimación de esos respiradores la hemos hecho un poco diciendo o basándonos en que el Ministerio de Sanidad decía que por cada cama de UCI debería haber un respirador. Al haber un respirador, pero claro, nos encontrábamos el problema de que nosotros teníamos las camas de los hospitales, entonces multiplicamos por el porcentaje que había de camas en UCI por autonomías. Así teníamos lo que digamos sería el número de camas de UCI por cada hospital gracias al Catálogo Nacional de Hospitales. Tenemos el stock inicial digamos, de respiradores y ahora lo que tenemos que estimar pues la demanda real que había. Como la demanda que obtenemos es la de UCI, lo que hicimos fue basarnos un poco en los datos que estaba suministrando el gobierno de UCI. Nosotros en base a lo que hemos estado viendo durante todo este periodo de cuarentena, que cada persona que entraba en UCI pues prácticamente necesitaba un ventilador. Entonces lo que calculamos fue el número de pacientes en UCI diario y lo que hicimos fue mantener a ese paciente durante 21 días, porque decían que la media era entre 20 y 25 días en la noticia de Radio Televisión Española, lo mantenemos 21 días para generar las demandas de respiradores a días. Así, en el caso de Andalucía, por ejemplo, y cogiendo los periodos desde el 10 de abril hasta el 16 de abril, coincidiendo un poco con el pico más alto de demanda en Andalucía, hacemos el escenario, digamos, entre comillas, real, el escenario estimado. Como sabemos que estamos cometiendo algún tipo de error por ser estimaciones, nosotros hemos generado otros dos escenarios con lo que hemos comentado de los problemas estocásticos. Tenemos aquí, una vez aplicado nuestro modelo al escenario real, comparado con el escenario comparado con el escenario real. Si os fijáis, en el periodo 0
al no tener envíos, pues evidentemente coincide la demanda. Y si os fijáis, en la línea de arriba discontinua lo que representa es la demanda no cubierta real y la línea continua es la demanda no cubierta después de aplicarle nuestro modelo. Si os fijáis, desde el periodo 1 ya somos capaces, si somos capaces de compartir ese excedente de stock que había, somos capaces de cubrir toda la demanda de ventiladores en Andalucía. Si os fijáis, abajo lo que tenemos es el stock disponible extra, y aquí, una vez que se está distribuyendo. Seguimos manteniendo stock disponible extra en ambos casos, pero también mantenemos la demanda no cubierta a 0. Si nos fijamos en el escenario 1, obtenemos que, bueno, sí que hay demandas que no podemos cubrir por el límite de envíos. Aquí os presentamos el grafo de Andalucía con los distintos hospitales. Estamos considerando 115 nodos, 115 hospitales, con el centro logístico regional, los provinciales, y cómo se han estado distribuyendo los equipos sanitarios en distintos periodos. Aquí os hemos expresado pues, el periodo 0, cuando se envía, el 1, el 4 y el 5. Y ya para acabar, me gustaría comentar algunas de las conclusiones que hemos obtenido, que bueno, hemos propuesto al final un modelo que distribuye y reparte en los equipos sanitarios de manera eficiente, y el caso que hemos estudiado y que hemos presentado ilustra muy bien que si hay una redistribución se reduce significativamente el número de pacientes no atendidos, y el trabajo que nos gustaría hacer es extender este caso a otras regiones y incluso a otros países, y también incorporar la localización del problema en caso estudiado para ver si de verdad, cambiando y no dándoselo como input, mejora la demanda no cubierta. Espero que haya quedado claro, y si tenéis alguna duda, muchas gracias por responder. O sea, por preguntar, perdón. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Hay alguna pregunta? A ver, no veo manos. Una cosa que no me ha quedado clara, mientras van surgiendo dudas. ¿Vosotros Sí. esto se lo habéis dado a la administración o lo habéis hecho o lo veis simplemente un ejercicio? ¿Estos datos los tiene la administración de este programa? No. No. Vale, qué Los pena. datos los hemos generado nosotros y bueno, estamos trabajando con ellos, y ahora lo que queremos trabajar es con las estimaciones que están haciendo los compañeros. A ver si podemos mostrar pues un poco mejor la circunstancia. Pues muchísimas gracias, excelente trabajo. Bien, pues pasamos ya al último, creo, de esta tanda, que es un grupo formado por profesores de la Universidad de Cádiz. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me das la palabra, Marilo, o cómo? La tienes. Y 15 minutos. Sí. Te aviso cuando pasen 15 minutos, ¿vale? Para que vayas concluyendo. Venga. Yo espero terminar en 15 minutos. En primer lugar, bueno, agradecer a Limus la organización de este evento, y en particular a Emilio Carrizosa, porque ha demostrado una vez más nervio, ha demostrado reflejo para adaptarse a esta nueva situación, y por supuesto una envidiable capacidad de trabajo, a mi parecer, ¿de acuerdo? Bueno, este trabajo ha sido realizado por compañeros del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Cádiz. Yo soy Alfonso Suárez. Marta Sánchez, que es una recién doctora, leyó su tesis en diciembre del año pasado, y el compañero Ángel Berigüete. Y como veis, un poco va sobre una aproximación bayesiana al número de contagiados. Aprovechando la primera exposición de Fermín Mayor, realmente es el análisis de datos que utiliza como input en su entrada de contagio, pero visto desde un punto de vista bayesiano. Viene a complementar una de las partes del trabajo de Fermín Mayor. Bueno, empezamos aquí. Vamos a pasar la primera, transparencia. Bueno, lo primero, como sé que la audiencia es bastante heterogénea, me he permitido una primera transparencia explicando lo que es el marco bayesiano. La estadística prácticamente parte de una variable aleatoria de interés. Esto todo el mundo lo conoce. Una variable aleatoria de interés, que en nuestro caso sería contar el número de eventos que ocurren. Esa variable aleatoria de interés contiene unas probabilidades asociadas, una función de densidad, etc. Y a su vez depende de una serie de parámetros
que modelan nuestro problema. Realmente, desde el punto de vista clásico, esos parámetros los intentamos estimar, pero son valores fijos desde el punto de vista de la inferencia clásica. Sin embargo, la inferencia bayesiana lo que hace es darle la entidad de variable aleatoria a estos parámetros. Entonces, nosotros lo que hacemos es establecer un soporte para esos valores que le llamamos el conjunto de estados y establecemos una distribución a priori o una variable aleatoria que modela el conjunto de parámetros. ¿De acuerdo? Esta variable aleatoria se obtiene a partir del conocimiento de expertos a priori de todo lo que podamos ver antes de ver los datos. ¿De acuerdo? A través de ese conocimiento a priori y utilizando el teorema de Bayes, y una vez que tengamos los datos reales, nosotros actualizamos el conocimiento a priori a través del teorema de Bayes, como he dicho, y obtenemos un conocimiento a posteriori. O sea, nosotros lo que hacemos es actualizar el conocimiento a priori con la muestra para obtener unos valores del parámetro actualizados con la muestra, ¿de acuerdo? Y el objetivo de toda la inferencia bayesiana es utilizar la distribución a posteriori para realizar inferencias en cualquier característica de interés de nuestra variable original de interés, ¿de acuerdo? Puede ser la media, puede ser la esperanza, puede ser lo que sea, ¿de acuerdo? Nosotros intentamos hacer estimaciones a partir de la distribución a posteriori. Bueno, en primer lugar, la pregunta que nos haríamos sería, ¿tenemos conocimiento a priori? ¿De acuerdo? Pues claro que sí, tenemos una infinita cantidad de conocimiento a priori. Realmente el virus cuando aparece, pues no lo tenemos bien controlado, no lo conocemos, pero sí que tenemos información de todo lo que está pasando en todas las partes del mundo, de lo que ocurre en otras regiones, de lo que puede ocurrir incluso con virus que los propios sanitarios nos puedan indicar que tienen un recorte similar. Toda esa información la disponemos. En particular, antes de que llegara la pandemia a España, por así decirlo, sabíamos lo que había pasado en Italia. Entonces ese conocimiento a priori bien aprovechado nos hubiese podido servir para saber lo que hubiese pasado, por lo menos en las primeras semanas. La única cuestión del conocimiento a priori es simplemente saber ordenarlo y poder, de alguna manera, cuantificarlo en una distribución a priori, en un conocimiento de expertos. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué datos? Vamos a describir el problema. Nosotros lo que vamos a intentar es predecir el número de casos diarios en una región. ¿De acuerdo? Provincia, comunidad, país, etcétera. La región puede ser definida como queramos. Y nuestro objetivo es predecir la evolución temporal de los futuros casos. Nosotros nos vamos a centrar en el número de contagiados, pero obviamente esto puede ser trasladable o extrapolable al número de fallecidos, de número hospitalizado, etcétera, etcétera, sin más hallar que hacer las distintas proporciones. Por supuesto, nosotros vamos a utilizar los datos oficiales. Aquí pongo el típico chiste de los datos oficiales, pero los datos oficiales son los que tenemos, ¿eh? Con sus pros y con sus contras. Muchas veces nos reflexionamos, ¿no? y nos da la sensación que más que predecir los nuevos casos, lo que estamos prediciendo, valga la redundancia, es los datos registrados oficialmente. Realmente, porque esos datos muchas veces ya sabemos que tienen ciertos errores y demás. Aunque ya veréis más adelante que en el modelo, si le hacemos un pequeño maquillaje, podemos incluso depurar ciertos errores para mejorar las predicciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilaciones os presento un poco el modelo. Se le llama modelo complejo no porque sea realmente un modelo complejo, es porque así se le conoce a los procesos de Poisson en general, ¿de acuerdo? Aquí varias preguntas. Lo primero, recordar el famoso aforismo de George Box de que todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles, ¿no? Y esto de alguna manera resuelve también una pregunta que Mariló le hizo a Fermín Mayor. ¿Por qué elegimos un proceso de Poisson? Porque el proceso de Poisson es realmente, o sea, es el paradigma del proceso que hace o recuenta valores en un intervalo continuo, ¿de acuerdo? Es el que se utiliza en fiabilidad, es el que se utiliza prácticamente en el 90% de los procesos de fiabilidad de ingeniería, en este caso de tiempos de vida, que son asimilables a tiempos de llegada, ¿de acuerdo? ¿Por qué procesos de Poisson no homogéneos? Porque las llegadas evidentemente no tienen siempre la misma velocidad. Nosotros sabemos que al principio de la pandemia la velocidad de tiempo va cambiando, principios más rápida, después hay un punto de inflexión, después va más lento, y de ahí el adjetivo de no homogéneo. ¿Y cómo se caracterizan los procesos de Poisson no homogéneos? Pues los procesos de Poisson no homogéneos simplemente se caracterizan por lo que se conoce como la función de valor medio acumulado en un intervalo 0t. Esa función, valor medio, que la tenéis puesta aquí como m de t de tita, ¿de acuerdo? Que no es más que la esperanza de la Poisson en el tiempo 0t, o sea, los acumulados hasta el caso t, podría tener numerosas formas. Antes también preguntó Mariló que por qué el modelo de Monter. Aquí se podría haber utilizado una ley de potencia, un crecimiento bañera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de estudiar esta intensidad o este valor medio.
¿de acuerdo? Pero sin embargo el modelo Gompers, un poco recordando el aforismo que dije antes, es un modelo que todo el mundo entiende, que los epidemiólogos entienden y que realmente es muy fácil de comprender porque solo depende de 3 parámetros básicos. Y además porque se ha demostrado que en numerosos casos de virus, no solo de virus, de tumores, etcétera, etcétera, perfectamente explica el crecimiento con respecto del tiempo. Entonces la verdad que no hay que pensar mucho, es un modelo que sabemos que funciona, ¿de acuerdo? Esta tasa media, si la derivamos, tenemos la intensidad. Esta intensidad nos mide un poco el riesgo en cada instante de que llegue en cada unidad de tiempo una llegada. Y por recordar los 3 parámetros, que ya Fermín Mayor lo ha expuesto en su propia charla, uy, perdón, esto se me ha ido, estoy jugando con el ratón aquí. Por recordar los 3 parámetros, en el modelo de Gomper, la A simboliza la cota máxima de casos. B es un parámetro asociado al número de casos iniciales y tiene que ver mucho con el foco de contagio, con el número de casos que en el instante cero aparecen. Y por último, la C es una velocidad intrínseca del virus, ¿de acuerdo? Está asociado al virus más que a la región, ¿de acuerdo? Entonces estos 3 parámetros son muy fáciles de entender y si lo que pretendemos es hacer transferencias, son fáciles de comprender por los propios sanitarios, por los propios epidemiólogos, ¿de acuerdo? Por eso un poco la necesidad de un modelo sencillo, en este caso Gomper y Poisson, ¿de acuerdo? Seguimos, ¿no? ¿Cuál sería la función de verosimilitud de este proceso de Poisson? Pues esta función de verosimilitud viene heredada por la supervivencia, por la teoría de fiabilidad. Nosotros sabemos que si tenemos un conjunto de datos, T1, Tn, que son los datos registrados de los tiempos de llegada, en un intervalo 0t, donde T mayúscula simboliza cuando paramos de observar, resulta que la verosimilitud viene dada por esta expresión que está aquí, que no es más que el producto de todas las tasas de riesgo individuales de los tiempos por la función de riesgo media, ¿de acuerdo? Esta verosimilitud, si la desarrolláis, observáis claramente que depende del parámetro A, B y C, ¿de acuerdo? Aquí habría que tener un pequeño apunte. Lo ideal sería, lo que si a mí me preguntaran, oye, ¿cómo te gustaría que vinieran los datos registrados? A mí los datos me encantaría que vinieran registrados cada segundo, cada minuto. Sería decir, oye, el paciente 1 llegó a las 12 de la mañana del día 1, el paciente llegó a las 12:15. Eso sería lo ideal, ¿de acuerdo? Realmente los datos no vienen así, vienen acumulados por día. Entonces esto hace que el modelo sea siempre un poquito, haga predicciones un poco más acumuladas, más agregadas, etcétera, etcétera, con lo cual va a perder un poquito de potencia, está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de esa acumulación de valores siempre podemos estudiar, como vienen por día, algo de estacionalidad dentro de los valores para poder depurar los datos y mejorarlos, ¿de acuerdo? Lo de la estacionalidad yo creo que está bastante claro. Si habéis visto la prensa, observaréis que hay determinados días de la semana donde se predicen más casos que otros. Por ejemplo, en el centro de la semana suele haber más casos de registro que cuando nos acercamos al sábado o al domingo. Y evidentemente es un problema de registro, de administración, de contabilizar, de que los funcionarios pues se van de fin de semana. Entonces, simplemente teniendo en cuenta ese dato, podemos incluso mejorar esa serie de tiempo que vamos a observar. Bueno, pues tenemos la función de verosimilitud, tenemos nuestro modelo y ahora nos preguntamos, oye, ¿de dónde sacamos las distribuciones a priori? Pues nosotros tenemos 3 distribuciones a priori sobre los parámetros. Mira, información sobre el parámetro A. Nosotros hemos analizado un poco la tasa por cada 100.000 habitantes de todas las regiones de España e incluso de otros virus que pudieran ser similares, como la gripe común. Y tenemos desde 250 casos por 100.000 que podría tener la gripe común a, por ejemplo, el caso de Murcia, que es uno de los que menos incidencia ha tenido, 105 casos por cada 100.000, y La Rioja, porque ha tenido 1.274 casos. Bueno, pues analizando todos estos datos y poniéndolo en un ajuste, a ver qué tipo de variable aleatoria seguía, pues hemos ajustado, y además se ajusta bastante bien, a una inversa gaussiana. Esta inversa gaussiana tiene de media 400 casos por cada 100.000 y un parámetro de escala de 1,36. Si calculáis la varianza de esta variable, sale cerca de 6.000 casos. Es una variable que tiene una cola derecha muy, muy pesada. O sea, lo que me está diciendo que el número de casos por cada 100.000 es una variable que tiene posibilidad de dar valores muy altos, sobre todo muy a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya tenemos el caso de que en La Rioja ha pasado, e incluso otras regiones del mundo donde incluso ha sido peor. Si estas tasas por 100.000 las escalamos a la población total, pues tendremos una estimación de la distribución a priori del parámetro A, de los máximos casos que nos podemos encontrar en cada población. El parámetro B ha sido mucho más sencillo, porque el parámetro B depende del A y de los casos iniciales. Esos casos iniciales, pues hemos pensado que pudieran ser desde 1 uniformemente a una llegada en bloque de 1, de 2, de 3, de 4,
hemos jugado como hiperparámetro algunos posibles casos iniciales. Y por último, el parámetro C es sin duda alguna el más estable de todo, porque depende del virus, con lo cual no es extraño pensar que ese C, esa velocidad, sea muy parecida en todas las regiones. En este caso, hemos visto que, por ejemplo, en Italia era de 0,063, a nivel general en España 0,61, hemos estado viendo valores de C en otros países, de gente que ha utilizado o ha ajustado con la curva Gompers, y al final hemos decidido una uniforme entre 0,02 y 0,15. Pues bien, a partir del modelo de la verosimilitud, las distribuciones a priori y utilizando el teorema de Bayes, pues hemos calculado las distribuciones a posteriori de los tres parámetros, o sea, actualizar este conocimiento a priori. Para poder hacerlo, utilizamos la herramienta, son los métodos de Monte Carlo, las cadenas de Monte Carlo. Esto es un código que se programa y se obtienen las distribuciones a posteriori. Pues bien, con estas distribuciones a posteriori, ¿qué es lo que pretendemos estimar? Pues lo que pretendemos estimar, como decía el compañero Fermín Mayor en su exposición inicial, lo que intentamos estimar es este funcional. Este funcional no es más que los casos acumulados hasta H menos los casos acumulados hasta T. O sea, el término medio de los casos que nosotros esperamos en un intervalo H después del tiempo último T que hayamos observado, donde H puede ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Este funcional es muy fácil de calcular, depende de los tres parámetros y, evidentemente, a partir de las distribuciones a posteriori de los parámetros que hemos simulado con las cadenas de Markov, somos capaces de encontrar toda la distribución aleatoria de este valor esperado. O sea, no damos una estimación, damos toda la distribución empírica de h de x de θ. ¿De acuerdo? Como datos curiosos de las distribuciones a posteriori, fijaos que la distribución a posteriori que hemos obtenido del parámetro para Andalucía está comprendida al 95% entre 17.300 y 17.800. Este sería el intervalo de la cota máxima que esperamos en Andalucía. Actualmente andamos por 17.400 y estamos a un régimen de contagio de 10, de 20, de 30, con lo cual no estamos muy lejos de la realidad. Y por último, la distribución a posteriori de C, o sea, de la velocidad intrínseca del virus para Andalucía, está comprendida al 95% entre 0.059 y 0.061, que viene un poco a decir lo que os comenté de que ese parámetro es muy estable, porque depende realmente del virus en sí mismo. Y bueno, ya con esto de aquí os presento un poco las estimaciones que hemos hecho para Andalucía y en concreto también hemos cogido para Cádiz, aunque tendríamos todas las provincias andaluzas. Si os fijáis, lo que está en rojo son las predicciones, en azul están los casos reales y en amarillo los casos que nosotros hemos predicho. En Andalucía hemos hecho predicciones un poco a la baja, ¿de acuerdo? Y en Cádiz prácticamente hemos acertado casi de pleno, ¿de acuerdo? Es lógico pensar que en Andalucía tengamos un mayor margen de error porque Andalucía es realmente un proceso complejo formado por realmente todos los procesos de Poisson unidos que forman un proceso de Poisson más completo, ¿de acuerdo? Y Cádiz, pues, evidentemente, es más homogéneo. A mayor homogeneidad, esto es una máxima de la estadística, las predicciones, obviamente, son más precisas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis estos datos en una tabla, que sería para el caso de Cádiz. Aquí lo tenéis, perdón. Para el caso de Cádiz, veis que aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Estos son el registro oficial publicado. Nosotros hemos fijado el día 17 de mayo, ¿veis? Y hacemos predicciones para el 18 de mayo, para el 19, para el 20, o sea, de lunes a domingo. ¿Veis? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estos son los registros oficiales publicados. Según el 18 de mayo, en Cádiz no hubo ningún afectado. Sin embargo, nuestro modelo dice que deberían haber habido 5,92 casos. Si os fijáis, aquí pone estimación de casos reales. Esta estimación de casos reales va decreciendo, es lo lógico que pensamos que debería haber pasado. Sin embargo, cuando le maquillamos los datos con la estacionalidad que hemos dicho de simplemente contar los días de la semana, si los maquillamos con la estimación de los casos del registro, fijaos lo que os dije antes un poco, la reflexión, ¿qué estamos estimando? ¿Lo que realmente pasa, que creemos que es 5,92, o lo que realmente nos van a publicar que pasa? Pues si nosotros estimáramos lo que realmente creemos que van a publicar, acertamos de pleno, porque nuestro intervalo, añadiéndole la estacionalidad, estaría por debajo de 0, con lo cual evidentemente no va a ocurrir ninguno. 8 a 16, 13 a 7, 10 a 11, 4 a 12, 3 a 4 y 0 a 0. Sin embargo, esto realmente es la estimación de lo que realmente pasa.
¿De acuerdo? Bueno, pues conclusión de este estudio. Pues este estudio formaría parte de lo que serían los inputs de entrada de contagio. Podría servir perfectamente como input en el estudio de Fermín Mayor. Al mismo tiempo, queremos de alguna manera dejar patente que la inferencia bayesiana, en este caso, creemos que es de una gran utilidad porque aprovecha toda la información que tenemos a priori de todo lo que está pasando, y incorporar esa información en nuestros modelos pues nos va a permitir una mejora de las predicciones pues de un margen brutal, ¿de acuerdo? Y por último, todas estas predicciones y todo las distribuciones a priori, posteriori, etcétera, las tenemos en el siguiente enlace. No sé si Ángel lo puede poner ahí en el chat, pues si le queréis echar un vistazo. Esta página web es una página que recoge el código en R, que coge el código en R que nosotros hemos utilizado para hacer las predicciones y me permite ver todas las predicciones de Andalucía, tanto de los parámetros a priori, a posteriori, etcétera, etcétera, y podéis jugar con los intervalos, podéis jugar con el tanto por ciento de confianza, y etcétera. Y bueno, con esto finalizo. Espero que me haya ajustado el tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Aquí estoy disponible para lo que se os pueda pasar por la cabeza. Muchas gracias, Alfonso. ¿Preguntas? Venga, Pepa. Pepa. Dime, Pepa. Pepa. Tienes que poner el micrófono, Pepa. Bueno, mira, para no perder el tiempo... te voy haciendo una pregunta mientras Pepa busca el micrófono. Sí, venga. Fermín Mayor también, venga. ¿Fermín? Sí, sí. ¿Quién habla? Alfonso, muy interesante. Venga. Sí, Alfonso, muy interesante tu presentación. Tenía una duda. Has presentado previsiones cuando, pues a partir de mediados de mayo, cuando ya disponíais de bastantes datos. Mi pregunta es si sabes o habéis probado cómo funciona el modelo al inicio, por ejemplo, de una pandemia, cuando hay pocos datos registrados. ¿Se obtienen buenas estimaciones? Bueno, esa pregunta es bastante buena. Sí, sí que lo hemos hecho. Hemos hecho estimaciones a mitad de la pandemia y al principio la verdad que no lo hemos hecho, pero a la mitad sí, simulando, oye, sí, imaginemos que estemos ya en el pico, en el famoso pico, ¿no? Y las estimaciones evidentemente no son tan buenas, pero son bastante precisas. Lo que sí es verdad que nosotros hemos visto, hemos comprobado que el problema del dato oficial afecta, o sea, en el sentido de que hay una estacionalidad en los datos. Entonces, al principio, cuando nosotros íbamos reportando los datos, no había una fuerte estacionalidad. La estacionalidad me refiero a cómo se registran los datos en la administración. El efecto famoso fin de semana que tantas veces hemos visto por la prensa y en la televisión. A medida que la pandemia ha ido evolucionando y el número de contagios ha sido mayor, ese efecto estacionalidad se ha ido incrementando, ¿de acuerdo? Y entonces afecta mucho a la predicción, ¿de acuerdo? Afecta bastante a la predicción, pero aún así sí hemos hecho, a tu pregunta, hemos hecho estimaciones en el pico y la verdad es que nosotros predecíamos que seguía subiendo un poquito más, ¿de acuerdo? Un poquito más, pero se acercaba bastante a la realidad de lo que estaba pasando. No sé si Gracias. Sí, ¿se me oye? Ya, creo que ya funciona. Sí, venga. Vale. Venga, Pepa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Alfonso, Ángel y Marta, enhorabuena por el trabajo. Me ha gustado mucho, es un estupendo trabajo. Tengo 3 preguntas que haceros, a ver si me podéis contestar. En primer lugar, Alfonso, el modelo Gompertz me imagino que ya habrá sido estudiado en la literatura desde la perspectiva bayesiana, o es la primera vez que lo habéis considerado, cómo habéis fijado las distribuciones a priori. Esa es la primera pregunta. La segunda es si en el algoritmo MCMC habéis conseguido obtener las distribuciones a posteriori en forma cerrada o habéis tenido que simular de algún Metropolis Hastings. Y la tercera cuestión que tengo es sobre la hipótesis de independencia entre los tiempos. ¿Esto lo habéis contrastado? Si efectivamente los tiempos que tenéis son independientes para fijar un proceso de paso no homogéneo. Vale, bueno, respecto a la primera pregunta, el utilizar el modelo de Gompertz, ¿no?, como tasa media acumulada es por lo que os he dicho, por lo que he dicho anteriormente, porque nosotros buscamos modelos sencillos.
Y si queremos interactuar con la administración, Gomper lo entiende todo el mundo. O sea, es algo que los epidemiólogos lo llevan estudiando años. ¿Cómo estudiar Gomper desde el punto de vista bayesiano con sus parámetros? No hemos visto ningún trabajo, porque la mayoría de la gente lo que hace, o sea, lo que se hace en el 90 y tanto % de los casos que nosotros hemos visto, oye, yo he estado buscando un poco en literatura, es simplemente ajustar la curva Gomper por verosimilitud o por modelos de regresión no lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente no existen los parámetros a priori de ABC. Si los supiéramos realmente esas funciones y alguien lo hubiese estudiado, lo hubiésemos copiado. Con lo cual nosotros, al no verlo, hemos intentado buscar distribuciones a priori. ¿Y cómo las hemos buscado? Pues nos hemos convertido en expertos. Nosotros hemos decidido que éramos expertos en función de la realidad, entendiendo los parámetros. El parámetro B no es complicado, porque el parámetro B depende del DA y de los casos iniciales, y los casos iniciales vienen en bloque, ¿de acuerdo? El parámetro C no es extraño pensar que es una uniforme, que es lo que se suele utilizar la mayoría de las veces en estimaciones bayesianas, sobre todo porque es un parámetro muy estable, depende del virus, puede haber pequeñas diferencias, ¿de acuerdo? De temperatura, de no sé si eso afecta de alguna manera al virus, pero las diferencias son pequeñas. Y el parámetro A, realmente lo hemos elaborado nosotros, hemos cogido todas las tasas por 100.000, hemos hecho varios ajustes, igual que el compañero Fermín intentó ajustar, porque se utiliza una batería de distribuciones, ¿no? Me imagino que en los tiempos de vida Fermín utilizó Weibull, normal, gamma, todas aquellas que sirven para tiempos de vida. Pues yo utilicé lo mismo, distribuciones que puedan tener una cola larga a la derecha. Y de todos esos ajustes, la que salía perfecta, salían muchos perfectas, pero aquella que era fácil de entender y además tenía un buen ajuste, era la inversa gaussiana. O sea que realmente la hemos buscado nosotros, no la hemos encontrado en la literatura, la hemos creado nosotros. Respecto al método de Monte Carlo, no hemos sido capaces de dar las distribuciones a posteriori. Esos son un chorizo impresionante. Claro. Nosotros lo hemos hecho con Metropolitan Hastings y por simulación pura y dura, ¿de acuerdo? Generando una malla de puntos enorme y viendo la convergencia. Y los tiempos de vida es imposible saber si son independientes. Eso nosotros vamos viendo los tiempos de llegada, te refieres, no de los pacientes. Hombre, claro. Entendemos que cuando una persona se pone enferma, llega al hospital, obviamente en un foco distinto e independiente, o sea, en el esquema del proceso de Poisson, ¿de acuerdo? Obviamente si dijéramos, oye, toda una familia entera de golpe se pone mala, pues ya ahí empezaríamos a complicar el modelo, habrían bloques de tiempo, entendemos que las personas se ponen de forma independiente y que en un momento dado terminan llegando, pero por la propia velocidad de la tasa de riesgo que me da la derivada de la curva de Gomper, ¿de acuerdo? Vale, Alfonso. Otra pregunta. David Gómez Ullate. Sí, hola, ¿me oís? Sí, hola, David. Claro, Alfonso, oye, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta y es, ¿en qué medida estos modelos sirven para decir algo de lo que va a pasar a partir de ahora? Claro, si uno asume que Gompertz, para predecir posibles rebrotes o qué es lo que va a pasar, digamos, a partir de ahora, ¿cómo se puede utilizar el modelo o cómo habría que modificarlo? Porque me parece que la hipótesis de que sea una Gompertz es muy limitante en este sentido. Vale, de acuerdo. Pues esa pregunta es bastante buena. Nosotros también lo hemos pensado. O sea, la forma de intentar predecir si va a haber un rebrote es obviamente, llegado un determinado momento, no seguir alimentando el modelo con datos, ¿de acuerdo? Y observar si las predicciones que da el modelo a una semana, a 2 semanas o a 3 semanas siguen siendo acordes con lo que daría el modelo o realmente vemos que están muy por debajo de lo que va pasando. Si son acordes, podemos seguir alimentando el dato porque entendemos que los datos que estamos observando siguen siendo generados por el mismo modelo. Si vemos que se disparan, obviamente ahí hay un rebrote. O sea, sería comparar a partir de un tiempo fijado, si te observa, nosotros hemos fijado ahí el 17 de mayo o el 18 de mayo. Entonces, a partir de ahí observamos lo que pasa. ¿Por qué cogimos el 17 de mayo? Si no recuerdo mal, porque terminaba o empezaba la fase 1, es un cambio de fase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar lo que pasa en la siguiente semana, lo que dice nuestro modelo que va a pasar. Si vemos que lo que pasa es muy parecido a lo que predice el modelo, pues podemos asumir que esos datos son realmente datos del propio modelo y seguimos alimentándolo. Que vemos que no tiene nada absolutamente que ver y que hay un sesgo enorme entre lo que predice el modelo y lo que nosotros decimos, pues esa desviación nos hace pensar claramente
que evidentemente el modelo no es real, sino que se está produciendo una mayor tasa de incidencia. ¿Por qué? Porque hay un nuevo foco, evidentemente. Ahora, el modelo, mientras que hemos estado todos confinados, o sea, cuando las condiciones han sido totalmente homogéneas, el modelo ha ido prediciendo muy, muy bien, ¿de acuerdo? El problema es que si ya cambiamos las circunstancias iniciales, pues claro, bueno, vamos a ver qué dice el modelo con confinamiento y si se puede comparar sin confinamiento, si sigue prediciendo lo mismo. Si no, obviamente las circunstancias han cambiado y otra vez tenemos una cantidad de casos iniciales que están generando nuevos contagios. Así es como yo lo vería, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Y si no hay más preguntas, vamos a hacer un receso de 5 minutos y luego tendrán lugar las dos últimas charlas. ¿Vale? Venga, hasta ahora, chao. Perfecto.